¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy bien. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bueno, Héctor? yo creo que solo podemos hablar de una cosa, porque no pasa mucho, que es que Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, decide renunciar, pero yo creo que no es que decida renunciar lo que importa, sino que a los 3 minutos nos dice que no solo renuncia, sino que se abraza con Claudia Sheinbaum para entrarle a la campaña del 2024 en serio y unirse al movimiento de transformación, confirmando tantas cosas que se dijeron de él. Juan Ignacio, ¿cuál es tu primera impresión de esto? O dos impresiones, te vamos a dar chance de que des. Mira, bueno, pues lo primero es algo que simple y sencillamente viene a confirmar lo que se dijo de muchas maneras durante tanto tiempo, que el entonces ministro Saldívar, hoy exministro, hoy miembro de la campaña de Claudia Sheinbaum, era un hombre que había decidido, sorpresivamente para muchos de los que lo tenían en buen concepto, había decidido entregarse al poder político, al poder del presidente de la República, y actuar como una suerte de secretario de justicia de la Cuarta Transformación. Hubo muchas acciones que llevó a cabo, hubo también un desarrollo de una imagen pues realmente entre grotesca, patética y sorpresiva al mismo tiempo, en la que iba de fan de una cantante de adolescentes y de jovencitos como Taylor Swift, a hacer TikToks con el doctor Simi, el muñequito. En fin, un poco sorpresiva esa parte que a lo mejor debimos haberlo leído mejor, y el hombre ya estaba cansado de estar en la corte, ¿no? Ya no quería estar en la corte, y esa era una expresión más. Creo que es un golpe duro para la corte en términos de imagen. El señor fue presidente de la corte. También hay que decir que no fue cualquier ministro, porque hubo un tiempo, hace algunos años, donde pues fue un ministro muy exitoso, muy pop, por decirle de alguna manera, y tenía a su favor toda, digamos, esta corriente de pensamiento progresista, socialdemócrata, que estaban atrás de él, y que son cosas que fue perdiendo en el camino. Creo que ahora lo que hace es pues primero, en contra de una imagen que ya estaba deteriorada, y que aún, recordemos que para el deterioro, para la decadencia, siempre hay posibilidades, ¿no? Eso nunca se agota, y creo que el señor Saldívar en esto es un buen ejemplo. No habíamos visto esto porque, caray, se supone que la Corte de unas décadas para acá ha cambiado de hecho, le ha costado hacer de su poder un poder independiente. Muchas batallas, sobre todo en este sexenio, se han librado, incluso con Arturo Saldívar en contra de la, Sí, de la, de la propia Corte. Entonces, bueno, pues es un golpe a la Corte, se sabrá resarcir seguramente, pero no va a ser sencillo. la fama y el poder son duros, ¿no, Héctor? La vanidad, ¿no? Eh, Mira, Saldívar empezó como un ministro más que prometedor, como quizá el ministro más comprometido con una corte garantista, es decir, con una corte que ampliara los derechos dentro del marco de la Constitución en todo lo posible. Y lo hizo por lo menos en 2 ocasiones. En contra de la opinión pública las 2 veces, una en defensa en las dos, en el fondo en defensa del debido proceso para los falsos acusados, pero presos reales de la matanza de Acteal, y otro en defensa del debido proceso contra Florence Cassés. Con su decisión de ayer y con lo que dice la carta de su decisión de ayer, de que él siempre quiso estar del lado de este gobierno, probó, le dio la razón a todos los que habían dicho que no había sido un presidente de una corte eh, de justicia imparcial y autónoma, sino que tenía un sesgo político, y también
implícitamente lo que nos dijo con su carta de ayer es que durante todos los años que fue presidente de la Corte, cada vez que dijo que él quería manejar una Corte autónoma e imparcial, estaba mintiendo, porque, porque lo que estaba haciendo era poniéndola al servicio del Poder Ejecutivo. Estaba trabajando para su futuro. Ahora, Juan, esto cambia una cosa que me parece importante. Es decir, al final de 2024, con nueva presidenta, o Samuel García, uno nunca sabe, se tendría que elegir a dos nuevos ministros, porque se iba Saldívar y se iba. ¿Es Pérez Dayán el que se va? No. Pero se van dos. Ahora esta decisión le toca al presidente. Es decir, ¿no? Eso puede cambiar cosas, ¿no? Bueno, pues es una jugada de Saldívar claramente en contra de quien se supone lo recibió con brazos abiertos en su campaña, que es Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Porque en Porque le esa, quita un nombramiento, ¿no? bueno, claro, claro, porque en ese tipo de nombramientos, Carlos, normalmente los hace el presidente entrante, sin que se haya ido el otro, ¿no? Pero es una cortesía que se corre en ese sentido, que sea el presidente que ganó la elección el que Pero de pueda. hecho, en este caso, en este caso ni siquiera eso, porque ellos acaban en diciembre del 24 y el presidente ahora se va más temprano que lo normal, así que, Exacto, se ¿no? va en octubre, pero bueno, pues aquí te digo, incluso llama la atención pero al mismo tiempo puede hacerse algo, no sé cómo vaya a suceder o cómo se vaya a plantear, para que lo que se vaya a elegir ahorita no sea para terminar el plazo de Arturo Saldívar, sino para que corra a partir de ahí pues, sus 15 años, ¿no? Déjenme un comentario. No sé exactamente por cuántos años van a nombrar al siguiente ministro de la Corte, al que sustituya a Saldívar, si por el tiempo que le faltaba a Saldívar No. o por 15 años. Por 15, claro. Son Por 15. 15, ¿eh? Entonces, en esta decisión de Saldívar, Saldívar sigue siendo ministro de la Corte en este momento, porque hay que pasar un procedimiento que es que el presidente acepta sus razones graves para renunciar y el Senado acepta la petición del presidente de que le conceda la renuncia. Falta eso. En este momento es un ministro de la Corte en pleno ejercicio y es en su calidad de ministro de ¿Qué la te Corte. parece que dijo que ya no va a ir a las sesiones de la Corte? Ya no. No, pero él legalmente, ya sé que ahora Legalmente. ya no le Sí. importa la ley, pero legalmente él asistió a ponerse del lado de una candidata política en su calidad formal de ministro de la Suprema Corte. No sé Sin si hay duda. ahí una ilegalidad. Ahora, hay un servicio en esta renuncia que le hace Saldívar, uno más, a el presidente López Obrador, que es lo que ustedes están diciendo. Darle la oportunidad de nombrar López Obrador su siguiente ministro de la Corte en lugar de que lo nombrara el siguiente gobierno. Y esto es un servicio muy importante porque es un nombramiento de una gente que va a estar ahí 15 años. Ahora, ¿cómo queda la Corte en esta situación? En condiciones institucionales realmente preocupantes desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de su imagen pública. Tiene una ministra, Yasmín Esquivel, partidaria del presidente, que es una plagiaria comprobada de su tesis de abogada, de cómo se recibió de abogada, una ministra de la Corte. Y ahora va a tener un nuevo ministro o una nueva ministra nombrada por el mismo presidente que nombró a Yasmín Esquivel. No, Realmente
Va a ser, No yo solo no le he hecho, recuerdo, va a no ser solo un le he hecho un presidente servicio. con cinco nombramientos de ministros, ¿eh? Yo no Bueno, recuerdo algo así, ¿eh? bueno, ese es el 5. servicio servil políticamente que está implícita en la renuncia de este Saldívar. señor a su condición de ministro. Y este es la tuerca que le mete al engranaje de la Corte, que ya de por sí está con el desprestigio de una ministra plagiaria de su título de abogada, y ahora va a tener a este sustituto de última hora otorgado por un expresidente de la Corte que durante años dijo que presidía un poder autónomo e imparcial y por años condujo ese poder al servicio del poder ejecutivo. Es un Juan, problema, yo diría, Y de hay otra parte. alguna magnitud. ¿Qué va a hacer el señor Saldívar? Pues seguramente se pondrá, como ya escuchamos el día de hoy en una entrevista pues, a las órdenes de Claudio Sheinbaum, ya dijo que Xóchitl no crece en las encuestas, a lo cual nos revela que es un animal político de una visión impresionante. Y este tipo de cosas, lo que nos queda claro es como allí no tiene nada que aportar, se va a convertir en un golpeador de la corte. Va a ser uno más con credenciales para golpear a la corte. Porque aparte su función de escudero del presidente López Obrador ahora está más que conocida y es abierta. Ya no tiene que ocultar nada. Y va a ser el fíjate, porno mayor en los golpes contra la corte. no lo había pensado, pero creo que tienes Yo mucha tampoco, razón. yo tampoco, pero quiere decir que sí se puede caer más bajo de donde está. Sí, así es. Y Creo lo va a que, hacer. qué Tenemos que razón ser tienes. estratega electoral o qué. O sea, No es lo suyo, pero tienes razón. Y en 2 años no puede chambear, así que tampoco puede ser consejero jurídico. En fin, Héctor, te mando un abrazo, Juan Ignacio, Saludos, gracias. nos Gracias a todos. vemos. Que les vaya muy bien.